Bien, ya estamos de regreso entonces y tal como habíamos señalado, vamos a conversar a esta hora con Noam Titelman. Él es economista, acaba de sacar un doctorado en métodos de la investigación de la London School of Economics, también de Political Science and Political Science de esta universidad, de esta tremenda escuela en Londres. Y, por cierto, acaba de escribir su libro La nueva izquierda, de las marchas estudiantiles a la moneda. Noam, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, ¿qué tal, Mirna? Un gusto estar acá. Gracias. Noam, vamos a hablar sobre el libro, me lo leí, lo tengo ahí todo bastante clarito, pero quiero partir preguntándote a ver, primero que nada, cuando hablamos de republicanos, ¿de qué hablamos? Primer punto. Y respecto de las declaraciones de este fin de semana que fueron muy importantes, porque Kast ha estado tratando de intentar tomar un tono más, digamos, más dialogante, comillas, ¿no? Señalando que ellos no van a hacer esta famosa constitución partisana, que dice, esperamos que la nueva propuesta deje conforme a la mayoría de los chilenos, mientras el más votado de los constitucionales, estamos hablando de Luis Silva, hablaba en una entrevista en el Diario Financiero, y con esto termino, textual: ¿por qué cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos, la izquierda, se lo ganen, aquí el problema es de ellos, no de nosotros. Después se desdijo, pero aquí instaladas las tensiones que hay en este partido. ¿Cómo ves al Partido Republicano y qué es el Partido Republicano finalmente? Sí, yo creo que una de las cosas que ocurrió en las últimas elecciones es que al Partido Republicano le fue muy bien, le fue quizá incluso demasiado bien. En el sentido de que ellos probablemente hubiesen estado más cómodos teniendo una presencia importante en el Consejo, pero no tener sobre sus hombros el éxito o fracaso de todo el proceso. O sea, por ejemplo, varios pronósticos decían que era probable que la oposición iba a tener 3/5, pero la sorpresa fue que Republicanos solos tiene poder de veto para cualquier artículo. Eso en la práctica significa que ellos van a tener la voz cantante en este proceso constituyente. ¿Qué implica eso también? Que entró una bancada muy grande de personas que tienen relativamente poca experiencia en el debate público, en el discurso, un poco parecido a lo que ocurrió en el proceso anterior. Eh, y vamos a ir viendo también ciertas diferencias que existen dentro del Partido Republicano, es natural. O sea, uno puede pensar en los congresos, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado. Con mucho menos diputados y senadores, los partidos tienen varios lotes, ¿no? Entonces, no me sorprende que dentro de republicanos ya se empieza a hablar de que hay distintas almas. Y en ese sentido, la tensión me parece que hay ahí es que, por un lado, el Partido Republicano nace de una apuesta identitaria muy fuerte, ¿no? Su principal propuesta de valor es la consistencia, es que siempre hacen lo que dicen, que siempre dicen y que siempre dicen lo mismo. Pero a la vez, gobernar es difícil, gobernar implica tomar decisiones que no son las que uno más prefiere. Para partir, Republicano se opuso a todo este proceso y ahora va a tener que liderarlo y seguramente va a salir a defender la propuesta constitucional que va a salir de este proceso, que parece casi una voltereta de las cosas que se decían antes. Esa tensión también tiene otra pata, que es que si es que sale mal el proceso constituyente, es bien probable, si es que por ejemplo se termina rechazando el texto constitucional, eso va a ser un costo, un problema para la futura candidatura presidencial de José Antonio Kast. En el comando de republicanos, cuando se supo los buenos resultados que habían sacado, se escuchaba el grito Kast presidente. O sea, está claro que muchos están participando en este proceso con un ojo puesto en las presidenciales, mientras otros tienen el ojo puesto más bien en el tema identitario. Algo así creo que estamos viendo también en este episodio, digamos, el episodio del consejero Silva y las diferencias con las posiciones del precandidato a esta altura, o no sé cómo llamarlo, de José Antonio Kast. Ya, entonces acá, para cerrar el tema republicano, acá primero José Antonio Kast se juega la posibilidad de moderar o de controlar a su gente, uno. Dos, claro, la posibilidad de ser visto como una verdadera alternativa de gobierno, porque evidentemente que si esto fracasa, como dices tú, es una carta no en favor, digamos, de su opción presidencial. Claro, exactamente. Y a la vez, también para republicanos va a ocurrir algo inevitable, que es que hasta ahora han tenido la oportunidad de poder referirse solamente a temas en los que se sienten cómodos, básicamente combate a la delincuencia e inmigración. Pero por suerte que en el debate constitucional les va a tocar hablar de muchos otros temas, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista, cuando se habla de aborto, hay un momento en el que
el consejero Silva tiene una cierta tensión, porque dice que en caso de que se llegue a aprobar algo relacionado con aborto, él no podría aprobar un texto como eso, incluso podría rechazar un texto como ese. Y es que efectivamente cuando empezamos a hablar de otros temas como feminismo o derecho de las mujeres, derecho a las diversidades sexuales, cuando estemos hablando también de temas económicos, porque si vemos las encuestas, por ejemplo, hay un estudio del COES donde muestra que los nuevos votantes pueden tener bastante sintonía, estos nuevos votantes que se incorporaron al padrón con el voto obligatorio, pueden tener Sí. bastante sintonía con el Partido Republicano en temas valóricos, pero cuando se trata de temas económicos, tienen bastante interés en generar redes de protección social a través del Estado. Incluso en temas educacionales pueden ser más estatistas que los votantes habituales. Entonces, vamos a empezar a ver ciertas tensiones que son naturales cuando una fuerza política pasa de ser una fuerza de impugnación a una fuerza, digamos, al mando de un proceso, aunque no sea de gobierno, de estar al mando de un proceso Sí. de nueva constitución. Noam, a propósito de la nueva izquierda, Pablo Ortúzar, referente también, pero de la derecha tradicional, decía que la nueva izquierda es la responsable del triunfo de la derecha dura. Aquí fíjate que no se habla de ultraderecha o derecha radical, tú lo dices en tu libro, tú haces un distingo ahí, mencionas a Mude, ¿no? Al investigador de la derecha, de la ultraderecha en el mundo, y quiero Sí. preguntarte ahí primero, a ver, ¿en qué medida las palabras, porque Pablo Ortúzar ha estado insistiendo después del 7 de mayo que acá la responsabilidad principal es de esta nueva izquierda? Primero, ¿qué es la nueva izquierda de lo que tú defines en tu libro? ¿Qué responsabilidad realmente tienen estos resultados y qué responsabilidad también tiene esa derecha tradicional en esta derecha dura o de la derecha radical, como la llamas tú? A ver, Cas Mude define a las ultras derechas en un libro que él tiene que es básicamente la Biblia de la ultraderecha, o sea, para entender la ultraderecha, y que se Ujú. llama La Ultraderecha, no es muy creativo el nombre del libro. Y ahí define a la ultraderecha como las fuerzas políticas de derecha que se oponen a la democracia liberal, ya sea porque se oponen a la idea misma de democracia, como el nazismo, el fascismo, o porque se oponen a los elementos liberales de la democracia. ¿En qué sentido? Que se oponen, por ejemplo, a la idea de derechos básicos humanos o derechos procesales, derechos civiles, que se oponen a separación de poderes, autonomía de tribunales, otros los aspectos de la democracia liberal que implican un cierto límite a qué se puede o no se puede hacer cuando se alcanza las mayorías. Por ejemplo, el día de mañana, si una mayoría quiere matar a un grupo de la población, estaremos todos de acuerdo que eso no es lo que debe estar permitido en democracia liberal. O sea, hay ciertos límites a lo que se puede o no se puede hacer, aunque uno tenga la mayoría. Y esas de radicales son las que típicamente también se asocian al populismo de derecha. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, esa es una definición de ultraderecha y derecha radical y derecha extrema. En el libro, el Cas Mude nombra así, pero menciona con nombre y apellido a José Antonio Cast y al movimiento de republicanos como un ejemplo de esta esfera de la política en el mundo. En una de las razones por las que lo hace es que José Antonio Cast se ha reunido en varias ocasiones con varios líderes icónicos de la ultraderecha del mundo, con Vox, con Bolsonaro, en fin, con otras fuerzas políticas que siempre se han visto como parte de la ultraderecha. Y si uno mira la prensa internacional, no hay mucha ambigüedad, o sea, se habla de fuerzas de ultraderecha. Ahora, para ser justo, a mí me parece que José Antonio Cast, a diferencia del Partido Republicano, que como estructura me parece que es bastante claro que está ubicado en la ultraderecha, José Antonio Cast, ya sea por convicción o por pragmatismo, pero yo creo que para estos casos es lo mismo, se mueve en una línea delgada entre una posición conservadora, UDI, más tradicional y una posición de ultraderecha. Y en distintos momentos ha jugado en distintos lados de esa separación. Ya, Por ejemplo, el entonces, hecho de que tenga una posición tan ambivalente con Pinochet o con la dictadura, y que de hecho se haya salido de la UDI porque la UDI haya cortado, al menos en su declaración de principio, esa vinculación más directa con el pinochetismo, habla de una posición más bien cercana a la ultraderecha. Al mismo tiempo, el hecho de que haya reconocido tan contundentemente digamos, sin ningún espacio a duda, su derrota en las elecciones y la victoria de Gabriel Boric, habla de más bien una derecha que reconoce a la democracia liberal. Entonces, me parece que hay un juego discursivo en que a veces se posiciona de un lado y a veces se posiciona en el otro.
Claro, es que lo que uno va entendiendo, de acuerdo también a esta definición que hace Carl Smude, es que finalmente el Partido Republicano se parecería más a una derecha radical, es decir, que acepta las reglas de la democracia, pero que tiene ciertos reparos con algunos aspectos de la democracia liberal, como por ejemplo, qué pasa con las minorías sexuales, ¿verdad? ¿Qué pasa con determinadas libertades, ¿no? En ese aspecto. Pero para seguir avanzando, porque aquí quiero entrar entonces a lo que decía Pablo Ortúzar, que la nueva izquierda, defíneme por favor qué es la nueva izquierda, y que esa nueva izquierda es responsable de este triunfo de la derecha dura. Sí, la verdad es que habría que preguntarle a Pablo Ortúzar qué quiso decir con eso. Yo no me queda muy claro en qué sentido existiría así una relación entre uno y lo otro. Sí, yo Dice puedo que decir un par avivó, de... perdona, dice que avivó el octubrismo, la violencia política como herramienta para lograr cambios, digamos, ¿no? Por ahí ha insistido mucho su discurso Pablo Ortúzar. Bueno, no es mi posición, no creo que valdría la pena preguntarle a él cómo argumenta esa posición. Lo que sí creo que es bastante claro es que primero hay un fenómeno mundial de surgimiento de las ultraderechas en todo el mundo, y si bien nosotros con razón tendemos a enfocarnos mucho en las temáticas locales, hay que ver también una crisis de las democracias liberales en el mundo que explica por qué fenómenos tan similares han ocurrido en contextos tan distintos como el de Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, incluso Alemania, Francia, Hungría, Italia. O sea, algo está pasando en el mundo que parece que es más amplio que las discusiones solamente locales, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que un elemento que no se puede sacar del tapete es que las últimas dos elecciones que hemos tenido han tenido dos fenómenos. Un fenómeno de continuidad, que es el fenómeno de un votante que desconfía de la política, que desconfía de político, y en ese sentido hoy día en el poder político está la izquierda y por lo tanto se percibe que ese voto de protesta hoy día tiene una salida más bien por la derecha, pero en su momento lo tuvo por el mundo más de izquierda, como la lista del pueblo o los independientes, pero al mismo tiempo, junto con ese fenómeno de continuidad hay un fenómeno de cambio, porque en la última elección hay 5 millones de votantes que no habían participado previamente. Y yo creo que es un error englobar toda la votación como simplemente lo mismo que ha pasado hasta ahora. Y esos 5 millones de votantes todavía estamos conociendo sus preferencias y sus posiciones, o sea, recién han participado en dos elecciones, pero hay un estudio que es el estudio del COES, que quizás es el estudio más acabado, con más precisiones sobre ese mundo, que lo que muestra que es un votante que en los temas valóricos está más bien cercano a las posiciones que normalmente hemos asociado a la derecha. Por ejemplo, temas de inmigración, tienen mucho escepticismo y mucha desconfianza frente a la inmigración, aunque debo decir que últimamente todo el electorado se va moviendo en esa dirección, pero al menos ellos fueron los ¿Mm? primeros en estar en esas posiciones, en combate a la delincuencia, pero también en temas como aborto y diversidad sexual. En general tiene posiciones más tradicionalistas. Ahora, hay algo eufemístico en llamarle a esto tradicionalista o conservador. Esto no es conservadurismo en abstracto, esto no es admiración por Edmund Burke. Estos son identidades más bien cristianas, ¿no? Hay un revivir de la identidad cristiana, que en realidad siempre estuvo ahí, pero a lo mejor no participó electoralmente. Pero déjame Mm. ponerle Sí. un pelo más a la sopa, porque mientras que en temas valóricos puede ser que tengan cierta sintonía con republicanos, en los temas económicos es mucho menos claro, porque de hecho son tanto o incluso más estatistas y pro una red de apoyo y de protección como los votantes habituales. De hecho, en temas como educación parecen ser más estatistas. Y eso va a Ya. generar una cierta tensión que vamos a ver cómo se desarrolla ¿Vamos? para adelante. Perfecto. Mira, lo que pasa es que para no dejar pasar todo lo que tú vas analizando respecto de esta nueva izquierda, ¿no es cierto? Y el rol que está teniendo o que debiera tener, cuando entendemos por nueva izquierda, ¿qué estamos entendiendo? Y en segundo término, Carlos Ruiz decía que él nunca ha entendido muy bien de qué se refiere esta nueva izquierda o este concepto, más bien no lo comparte, porque para él nueva sería que propusiera una transformación. Y lo que dice Carlos, que Ruiz, que ha sido súper, súper crítico con el actual gobierno, es que finalmente lo que ha terminado haciendo el gobierno y esta nueva izquierda, o como se llame, es administrar la política, pero no transformarla, o mejor dicho, no utilizar la política como un elemento de transformación. Entonces, ¿qué hablamos entonces ahí cuando hablamos de nueva izquierda? Sí, yo tampoco he sido muy fanático, pese al nombre del libro, del mote de nuevo, porque creo que es un tanto equívoco. De hecho, hay nueva izquierda, o el origen de la nueva izquierda más bien
viene de los años 60, de los años 60, 70, o sea, en realidad la nueva izquierda tiene muchas versiones, muchas visiones, hay distintas nuevas izquierdas, y las que la caracteriza a las nuevas izquierdas en general es que en lugar de lo que plantea la nueva izquierda, o sea, la izquierda tradicional, que hay una primacía de la disputa económica y particularmente de clase, dice que en realidad es incorrecto hablar de luchas de la primera lucha y de las luchas secundarias, ¿no? Como esta imagen que tenía las centrales unitarias de trabajadoras en la que existía la central unitaria de trabajadores, tenía un departamento femenino, un departamento campesino indígena, un departamento de la juventud, que estaba atrás de esto la idea de que en realidad lo que ocurre es que en esa hay una visión de que todas estas otras luchas son secundarias, ¿no? Que están subsumidas por la lucha de clase. Y la nueva izquierda dice, no, el feminismo es una lucha tan importante y tan valiosa como la lucha económica, lo mismo el indigenismo, el regionalismo. Ahora, me parece que toda izquierda moderna, de alguna manera, tiene que hacerse cargo de una realidad, de que hoy día el movimiento feminista no va a estar dispuesto a que sus luchas se subordinen a otras luchas, ¿no? Y que la idea de una izquierda machista, digamos, y que se olvide como dicen, ¿no? De la explotación en la casa, en el hogar, y solo piense en la explotación, digamos, en la fábrica, es una idea muy sesentera y creo que no hay ninguna izquierda moderna que hoy día se pare y lo plantee de esa manera. Habiendo dicho eso, uno de los desafíos y los problemas que tiene esta nueva izquierda es que tiene un mundo de votantes, una base electoral que en ninguna parte del mundo ha generado por sí sola mayorías, ¿no? Típicamente es una base muy urbana, joven, y muchas veces de universitaria o de primera educación, de primera generación de universitarios. Y uno ve que en el caso del Frente Amplio, la base electoral es muy parecida a esa, ¿no? Básicamente región metropolitana, sobre todo en comunas de clase media emergente y clase media alta, o sea, toda la variedad de la clase media, ¿no? Desde Puente Alto, La Florida hasta Ñuñoa, digamos, todo ese mundo que en general ha sido la base fuerte del Frente Amplio, también en Valparaíso, en Concepción, base muy urbana, que puede servir para tener una bancada en el Senado o en la Cámara de Diputados muy potente, puede servir para incluso, dependiendo de la expresión, ganar una primera vuelta, como le ocurrió al presidente Boric en la primera vuelta, pero no alcanza para el 50% más. Y entonces ocurre lo que dice Ruiz, ¿no? La Que segunda vuelta. cuando uno quiere... Claro, lo que pasa es que el presidente no alcanzó, acuérdate que el presidente no alcanza la primera vuelta a sacar primera mayoría, fue Kast. Exacto, o sea, claro. para la primera vuelta alcanza un 25%, que a lo mejor sí, uno podría hablar de que por ahí, con el discurso, digamos, puro de nueva izquierda, alcanza ese 25%, pero después para alcanzar más del 50%, claro, tiene que ampliar esa base de apoyo. Y yo creo que hoy día, con el voto, con estos nuevos 5 millones de votantes, hay que ampliarlo aún más. Y eso es relevante porque la primera vuelta también es donde se elige el Congreso. Y al momento de gobernar, uno puede tener un programa muy interesante, muy potente, pero al momento de gobernar, y eso se sabe digamos, el día de la primera vuelta, hoy día en el Congreso no hay mayoría, digamos, 50% más uno posible, sin al menos un voto de la derecha. Es una realidad, digamos, desde noviembre del año antepasado, digamos. Y ahí ocurren las tensiones que menciona Ruiz, de que gobernar es tan distinto que redactar un programa, que tener una ideología, que tener un pensamiento. Ahora, yo no creo que eso sea algo que la gente no lo sepa. Yo creo que la gente cuando vota, y de hecho en el momento de votar, vota dos cosas al mismo tiempo, vota al Congreso y vota al presidente, y de alguna manera hay dos mensajes ahí. Yo creo que hubo un mensaje muy claro de al momento de votar un Congreso con la composición que tiene el Congreso actual. Y un gobierno, al final, yo no creo que los gobiernos se les evalúe como hacen a veces, y está bien, lo hacemos los que estudiamos la política y vemos el porcentaje del cumplimiento de los programas, y de repente antiguamente había como estas típicas operaciones comunicacionales que los programas se votaban ante notarios. Yo no creo que la gente evalúe por qué porcentaje del programa se cumplió. La gente va a evaluar si el gobierno estuvo a la altura de las urgencias que están viviendo en estos momentos, que son temas como pensiones, delincuencia, migración, etcétera. Y en ese aspecto, Noam, porque se nos va acabando el tiempo, ¿cómo evalúas tú entonces esa tensión, ¿no es cierto?, entre ser, como dice Ruiz, ¿no es cierto?, una izquierda transformadora y una izquierda que finalmente tiene que administrar y que no avanza en el proceso de transformación por un montón de razones, porque no tiene mayoría en el Congreso, porque el país está desbordado por temas como la delincuencia, el tema económico, el costo de la vida, etcétera. ¿Cómo evalúas tú la performance que ha tenido entonces esta nueva izquierda gobernando?
Y lo que pasa es que discrepo, no sé si Ruiz lo dice, pero yo discrepo con la idea de que esta no sea una izquierda transformadora. ¿Por Yo qué lo que creo discrepas? que A ver. venimos de una experiencia, porque, por ejemplo, venimos de una experiencia de un proceso constituyente que en teoría no podía buscar más transformaciones, ¿no? Que buscaba realmente cambiar los cimientos mismos de nuestro país, y el resultado lo estamos viviendo en este momento con este nuevo proceso constitucional. Entonces, yo creo que la verdadera transformación no es la del que grita más fuerte, es la de que realmente logra avanzar lento pero seguro, digamos, que le permita a las personas sentir que hay un horizonte de tranquilidad en esas transformaciones. Y eso significa muchas veces avanzar más lento, avanzar con mayoría mucho más sólida, esta típica frase que decíamos cuando éramos dirigentes estudiantiles, que se avanza lento porque se avanza lejos. Yo creo que los gobiernos exitosos son los que se dan cuenta de eso. ¿Y eso es lo que está Y haciendo, en tú ese dirías, el presidente sentido, Boric? ¿Y eso es lo que está haciendo el yo presidente creo que Boric? no, yo creo que no le queda otra. Yo creo que el respeto a la democracia liberal implica reconocer que estos cambios van a tener que ser frutos de grandes pactos, de grandes acuerdos. Y ahí el modelo de los cambios importantes que ha generado este gobierno, por ejemplo, el proyecto de 40 horas, el aumento del salario mínimo, son ejemplos en ese sentido. Son ejemplos de cuando se busca hacer pactos de trabajadores, empleadores, sociedad civil, el Estado. Es la manera en que avanzan las sociedades en democracia. Lo otro no, lo otro es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Como decía Enrico Berlinguer, a propósito de los 50 años del golpe, Enrico Berlinguer, cuando hacía, que es un dirigente comunista italiano que escribió muchas cosas que están a la base del eurocomunismo, y que reflexionaba a partir de la experiencia de la Unidad Popular y del golpe de Estado, que la mayoría electoral, y que incluso si la izquierda alguna vez lograba alcanzar mayoría electoral, lograba llegar al gobierno, eso no era suficiente, y las mayorías sociales para sus programas de transformación tenían que ser mucho más amplias que la mayoría electoral. Y yo creo que efectivamente este proceso de transformación profunda de una sociedad que supere las desigualdades, la injusticia que vive Chile, no es algo que se resuelva en un solo gobierno. O sea, me parece que el proyecto de la nueva izquierda es un proyecto que tiene que empujar para adelante. Y si es que yo hago una crítica importante a ese proyecto, es que quizás por la rapidez con la que se llegó a la moneda hubo muy poco espacio de reflexión, ¿no? Fue un movimiento que realmente una generación que logró ganar elecciones como pocas lo habían hecho antes, pero al mismo tiempo había un cierto vacío subyacente en reflexionar el proyecto de largo plazo. Y en ese sentido yo veo una oportunidad en esta derrota del 4 de septiembre y en estas últimas elecciones de darse el trabajo de esa reflexión para pensar en un proyecto que es mucho más largo que este gobierno. Y en este gobierno sacar algunas pocas pero importantes reformas como las que ya te mencioné, pero también creo que la reforma de pensiones es fundamental que pueda salir adelante. O sea, llevamos 10 años. 10 años con gobiernos de derecha, de centro izquierda, de izquierda. Todos sabemos que los sistemas de pensiones necesitan una reforma profunda y nadie ha podido sacar adelante las reformas porque estamos estancados. Y hay una población que cada día tiene menos identidad de izquierda, de derecha, de centro, y que un poco ve con bastante distancia todas estas disputas, y realmente lo que se pregunta es dónde están los avances, los temas importantes para la población, como pensiones, Ahí como está el eje, salud, dirías tú. como el costo de la Perfecto. vida y como orden y seguridad pública. Ya, pues, Noam, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mirna. Y recuerdo, el nombre del libro es La nueva izquierda chilena desde la marcha estudiantil de la moneda. Acá Está está. disponible en todas las librerías, en las mejores y en las peores, para los que lo quieran ir a comprar. Está súper bueno. Yo te juro que lo encuentro súper didáctico, además, para que muchas personas que quieren avanzar también en temas políticos y entender los fenómenos que se están jugando hoy día en el mundo, aquí hay mucho material muy, muy bueno, digamos, una gran contribución. Gracias, Noam, por este espacio, ¿ah? Gracias a ti, muy buen día. Gracias. Bien, nosotros cerramos, estamos un poquito atrasados ya, pero viene Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que estén bien.